Hola, bienvenidos a este espacio de filosofía en el Ágora. Vamos a empezar ahora con Marx. La vez pasada terminamos con Hegel y habíamos mencionado que el legado hegeliano se repartió en dos corrientes. Por una parte, los hegelianos de derecha, que tenían por ya cumplidas todas las fases de la dialéctica, y consideraban al vigente Estado prusiano como un momento culminante que vendría a clausurar el movimiento dialéctico. Por otra, aquella corriente de la que ahora vamos a ocuparnos, que sin duda es la más relevante, la de los jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda, que entendían que allí no se cerraba el desarrollo dialéctico, que la sociedad prusiana estaba lejos de ser el estado ideal y por tanto muchos otros cambios debían producirse. Marx, del que nos vamos a ocupar ahora, formó parte de ese grupo y recibió importantes influencias de algunos de ellos, por ejemplo, entre otros, de Feuerbach. Aunque después de algunos años, en 1842, rompe con ellos por el carácter demasiado radical de sus pensamientos y acciones, las que de algún modo consideraba como provocaciones que no hacían más que asustar a las clases medias y mermaba así la posibilidad de producir un verdadero cambio en la sociedad alemana. Pese a la ruptura, Marx va a conservar y desarrollar varios de los aportes de los jóvenes hegelianos, en especial en algunos puntos en que se distingue y aleja de Hegel. Uno de los más relevantes es aquel que se expresa en esa frase del Capital, y se las leo. En Hegel la dialéctica está puesta de cabeza. Es preciso ponerla sobre sus pies para descubrir el núcleo racional encubierto por su corteza mística. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Algo que está en el núcleo central de su pensamiento, que se expresa en diferentes formas a lo largo de toda su obra. Es el contenido mismo de su método, materialismo dialéctico. Por ejemplo, en la ideología alemana, que es otro de las obras monumentales de Marx, él dice que no son las ideas las que determinan la vida material de los hombres, sino la forma en que estos se organizan para producir sus bienes materiales, la que determina sus ideas. Bueno, cuánta razón tengan en adoptar este punto de vista lo debatiremos después de exponer el conjunto del sistema. Lo cierto es que Marx piensa que es necesario estudiar la infraestructura económica, o sea, lo que los hombres producen, los modos como se organizan para producirlo y las interrelaciones que establecen entre ellos para conocer cómo piensan. En esto consiste precisamente el método de Marx, el materialismo histórico, que se asienta en la convicción de que hay que partir de la tierra, de las condiciones materiales, de lo que se produce. Otro punto de importancia, y que vendría a complementar este otro, es la idea de que hasta aquí, dice Marx, la filosofía ha tratado de interpretar el mundo. Ahora es tiempo de transformarlo. Esta idea de la prioridad de la praxis, no digamos sobre la teoría, sino al menos su importancia en lo general, era una idea ya bastante presente entre los jóvenes hegelianos. Y no era que más renegara de la teoría, porque él ha sido un gran analista teórico.
con una obra monumental. Lo nuevo en él es plantear la importancia, a su vez ineludible, de la praxis. O sea, teoría y praxis, no la praxis reemplazando la teoría. Veamos entonces cuáles son las coordenadas socioeconómicas que caracterizan el momento histórico en que se desarrolla su pensamiento, en esa primera mitad del siglo XIX, las que van a incidir especialmente en la adopción de este punto de vista. Veamos entonces por qué se hacía tan evidente para Marx y toda esa generación la necesidad de transformación. Apuntemos pues al contexto histórico en que se desarrolla su pensamiento. Veamos entonces ahora cómo se están desarrollando las cosas a nivel global. Así como al comienzo de la modernidad hablamos de toda la serie de transformaciones que influyeron para producir un giro fundamental, ahora procederemos en forma similar, tratando de contextualizar el pensamiento en las coordenadas sociopolíticas y económicas. Entonces, con la modernidad se trataba de desempolvarse del clima medieval, presidido por la Iglesia, impregnado de un tono de autoridad que atenazaba el pensamiento y hundía en una pasiva oscuridad. La modernidad, como vimos, inauguró esa bandera del libre pensamiento, del sapere aude, el atrévete a pensar, que fue la marca que dejó atrás siglos de una sorda sumisión. Ahora todo el mundo podía pensar por su cuenta. Y ahora vamos a hablar de las transformaciones que atañen no solo a las ideas, sino también a la vida material de los hombres. Se trata de todo un arsenal que conforma y gira en torno al gran acontecimiento que se conoce con el nombre de Revolución Industrial. Estamos entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Por cierto que es un momento de turbulencias, de transformaciones. En Francia, como vimos, aconteció la Revolución Francesa, pero tras las guerras napoleónicas llegó la restauración del antiguo régimen y luego las llamadas revoluciones de 1848. En Inglaterra, en cambio, estaba en curso la revolución industrial, que estaba produciendo grandes transformaciones, tanto en lo económico y tecnológico como en las relaciones sociales. De Alemania, lo que podemos decir es que todavía no era tal sino un conglomerado de ducados muy alejados de esas transformaciones. Pero sin embargo a la vanguardia respecto a las ideas, por lo que solía decirse que Alemania era la cabeza de Europa, la que pensaba. De toda esta situación lo más destacado es la Revolución Industrial, que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y que luego se extiende por gran parte de Europa occidental y América anglosajona. Durante este periodo se inicia una serie de transformaciones económicas, tecnológicas, sociales, una de las más importantes de toda la historia de la humanidad desde el Neolítico, se dice. Uno de los cambios más importantes es el paso de una economía rural basada sobre todo en la agricultura a una economía de carácter urbano, industrializado y mecanizado, que implicó también importantes cambios en todos los aspectos de la vida cotidiana. Los avances tecnológicos como la máquina a vapor, la energía eléctrica, el desarrollo de las comunicaciones, por ejemplo los ferrocarriles, hicieron que la producción
tanto agrícola como la naciente producción industrial, se multiplicara a la vez que disminuía el tiempo de producción. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el nivel de lo social? La novedad es que como consecuencia del desarrollo industrial surgieron dos grandes grupos o clases sociales. Por una parte, la burguesía, un poco la autora de todas estas transformaciones, dueña del capital y los medios de producción. Y por otro lado, el proletariado, que eran los trabajadores industriales y los campesinos pobres. Esta división dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que tenían su expresión en nuevas organizaciones como el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, y que demandaban una mejora en las condiciones de vida. Entre estas protestas y movimientos hay que destacar las que se conocieron con el nombre de revoluciones de 1848, nombre que designa una oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración. También se las conoce como revoluciones liberales y que tenían un cierto tinte nacionalista y se caracterizaban también por las primeras muestras organizadas del movimiento obrero. Aunque iniciadas en Francia, gracias al alto desarrollo de las comunicaciones, como el telégrafo, el ferrocarril, se expandieron bastante rápidamente por toda Europa central, Alemania, Austria, Hungría y también Italia. Todo esto fue en el primer semestre del 1848. Bueno, pero aunque la fuerza con que surgieron al comienzo no duró mucho, porque fueron reprimidas, incluso se las paralizó bastante, la importancia histórica fue decisiva, porque de alguna manera quedó claro la imposibilidad de seguir conservando el antiguo régimen, tal como habían intentado las fuerzas contrarrevolucionarias de la Restauración. De hecho, estas no se adecuaban al nuevo momento histórico, cuando estaba surgiendo una nueva opinión pública, cada vez más identificada con valores nuevos, los de la sociedad industrial y urbana, en que las clases medias, tanto de profesionales liberales como estudiantes universitarios, tenían un peso decisivo, si bien no en lo numérico, en su influencia, y que se mostró favorable a todos los movimientos liberales nacionalistas. Sin embargo, pese a los intentos de estas fuerzas regresivas, hay dos hechos de importancia que hay que destacar. Por una parte, el proceso de proletarización de las clases bajas. En las zonas más desarrolladas, las que tenían mayor industria, donde trajo como resultado la aparición de un movimiento obrero organizado bastante potente. Sobre todo esto ocurre en Gran Bretaña. Por otra parte, ya estaba en marcha en Francia, sobre todo, cierto movimiento intelectual liderado por los denominados socialistas utópicos, Proudhon, Saint-Simon, Louis Blanc, que van a tener un protagonismo muy importante en los acontecimientos de 1848. En Alemania esta corriente estaba liderada por los jóvenes hegelianos, de los cuales ya hemos hablado, y estaba también acompañado de cierto activismo político por parte de la llamada Liga de los Justos.
a la cual estaba precisamente ligado Marx. Ahora, el 29 de febrero de 1848 aparece publicado en Londres el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, encargado justamente por la Liga de los Comunistas. Bueno, los antecedentes y los detalles de todo este acontecimiento del manifiesto, etcétera, los vamos a ver en la próxima reunión.